Haz una diferencia donde estás. Nuevo ciclo de temas. Brother moon, shine down your light on us tonight. Show us the love of God. Sister sun, you bring out the day. You're shining the light of God on your face today. Maker of it all, you provide it all. In you we live, in you we move, in you we have our... Hola, soy Paula. Mira, yo en este momento llevo más de 18 años acá en la iglesia y la verdad que pertenezco a una empresa de ventas y en este momento estamos haciendo un grupo pequeño de oración con nuestras compañeras, que somos cristianas, que somos como 8 personas, donde siempre nos estamos reuniendo como 45 minutos a la semana para, según las peticiones que nos están pidiendo en la empresa y por orar por todas las cosas que obviamente acontecen en ese momento, sobre todo por la gente que está ahí alrededor nuestro. Y dejamos invitada a mucha gente que obviamente no está creyendo en nada y que a lo mejor esa instancia le ayuda, pero mucho, mucho y es de gran bendición para ellos. Así que ahora te dejo cordialmente invitado a que escuches el mensaje para que en este momento también sepas cómo marcar la diferencia en tu trabajo. Muy buenos días a todos ustedes. Aquí estamos en medio de buscar hacer la diferencia en lo que hacemos y particularmente en el día de hoy en el tema del trabajo. Fíjense que fue muy interesante para nosotros descubrir que dentro de los que predicábamos, en la práctica, ninguno ha trabajado fuera de la iglesia o de una organización cristiana. Entonces era un gran desafío para nosotros hablar de este tema hoy, cuando nuestro contexto de trabajo es en la iglesia o una organización religiosa. En lo personal, tuve experiencias cuando estaba en la universidad, de estar trabajando, de estar haciendo algunas cosas extras, pero realmente creo que no tenemos idea de lo que ustedes enfrentan cada día en su trabajo. Así que sería todo permiso. Bueno, pero, sí descubrimos que la palabra sí tiene mucho que decir al respecto. Y es por eso que hoy día queremos compartir con ustedes un mensaje que está basado en un trabajador de primer nivel que encontramos en las Escrituras, que es Daniel. Ustedes tienen ahí en su díptico, que gentilmente Eduardo promocionó, el principio del capítulo 6. Pero si usted es una persona que trabaja día a día, de lunes a viernes, 45 horas semanales, debe leer el libro de Daniel por lo menos hasta el capítulo 6. Y fíjense que es muy interesante porque Daniel parte en el capítulo 1 en su época de universidad. Para nosotros, los que trabajamos en el grupo estudiantil, siempre decíamos que la historia de Daniel en el capítulo 1 es del primer grupo pequeño que hubo en la universidad. En este caso era la Universidad de Babilonia, pero universidad al fin y al cabo. Y fíjense que durante toda la época que está trabajando ahí, que se está hablando de Daniel, él está hablando de su vida, no solamente en un imperio pagano, no solamente viviendo, sino que además trabajando en un imperio pagano. Y yo decía, ¿y eso no es lo que enfrenta todos mis hermanos en encuentro con Cristo? Por supuesto, eso es. Y entonces hoy día vamos a estar trabajando en base a esta historia de Daniel. Pero antes quiero comentarles la historia de esta mujer. Vamos a ver la imagen. Ella se llama, ustedes tienen el nombre ahí, Minette Libon.
En la historia que les voy a contar es de su época trabajando como directora general de aduanas en Camerún. ¿Usted sabe algo de Camerún, además de fútbol? No. Que puede llegar después a su casa y buscar dónde queda Camerún para saber que es un país en África. Y fíjense que ahora, Minette lo ha hecho tan bien que ahora es ministro. Si usted googlea también su nombre, va a encontrar ahí algunos antecedentes de ella. Ella es ministro de Correos y Telecomunicaciones en Camerún, donde obviamente las telecomunicaciones están un poquito menos avanzadas que acá en Chile. Entonces se está enfrentando a problemas bastante interesantes que podemos analizarlo desde nuestra perspectiva actual, pero ese no es mi tema hoy día. Quiero contarles la historia de ella como encargada o directora general de aduanas en Camerún. Ella parte contando su testimonio diciendo, si usted va a la Biblia y busca recaudadores de impuestos, se va a dar cuenta que no hay ninguno que salve. Todos los recaudadores de impuestos son malos, son pecadores, tienen que arrepentirse. Y yo trabajo como recaudadora de impuestos. Así que tenía que partir por mí, obviamente. Y ella conoció al Señor en forma muy temprana y en su época de la universidad ella ya empezó a hacer esta asociación entre su fe y su trabajo, que no son cosas que van separadas, sino que van juntas. Y fíjense que de partida fue la primera mujer en ocupar ese cargo en Camerún. Camerún es un país también altamente, por así decirlo, machista, entonces que ella fuera mujer ya traía muchos problemas. Segundo, fíjense que la mayoría de los directores de aduana en Camerún duraban aproximadamente 3 años. Y para que no se destapara la grande, mejor lo sacaban. Pero ella cuando escribe su testimonio, ya llevaba 7 años trabajando y parece que hasta ese entonces no había metido la pata. De hecho, no la debe haber metido tan grande porque ahora es ministro, así que vamos bien. Y fíjense que ella dice que su desafío es lograr convertirse en una buena recaudadora de impuestos. Fíjense que Camerún no tiene muchos recursos naturales que explotar y entonces gran parte de sus ingresos proviene del ingreso por las aduanas. Y saben, había mucha corrupción en eso. ¿Puede creerlo usted? Corrupción. Qué increíble eso que se vive en África, ¿no es cierto? Fíjense que ella empezó a ordenar la casa y armó todo un sistema para que finalmente, que era lo que solía ocurrir, no pudieras tú echarle la culpa al otro y decir, no, es que fulanito fue el que dijo, no, es que sutanito fue, sino que ella ordenó toda la cosa. Entonces, si fulanito había dicho que esta cosa era así, en la descripción toda se podía encontrar que fue fulanito y no sutanito. Y cuando la gente se dio cuenta que ese programa servía para descubrir dónde estaba la falla, empezó a tratar de ser más cuidadoso al momento de ser corrupto, porque era evidente dónde se podía encontrar la falla. Fíjense que además hizo algo muy puntual, disminuyó el retraso en las importaciones. ¿Ha comprado usted productos en eBay o en Amazon? Eso que se demoran meses en llegar. Bueno, ella hizo algo así, pero disminuyó. De 20 días que demoraban las cosas en llegar, lo bajó a 5 días. Y la gente no lo podía creer. Y fíjense que más encima en Camerún, producto de esto, como estaba funcionando bien la cosa, empezó a crecer obviamente el nivel de impuesto que estaba recaudando, y eso significaba que Camerún estaba teniendo un ingreso importante para desarrollar sus políticas como país. Ahora yo le estoy contando la parte bonita, lo que resultó, lo que fue bien. Pero ella en su testimonio también confiesa que la tentación con el dinero en un cargo como directora general de aduanas es tremenda. ¿Se imaginan cuánto le pueden ofrecer por hacer una salvedad con el ingreso de algunas mercancías? Pero ella dice, finalmente yo
me gustaría tener ese dinero, pero yo no quiero deshonrar a Dios. Mi ambición, dice Minette, es que lo que yo haga se haga tal y como Dios quiere que se haga. Imagínense en un trabajo como directora general de aduanas, que el trabajo se haga tal y como Dios quiere que se haga. Y ella dice que a veces la presión es tan fuerte que como buena mujer llora, porque los hombres no lloran, obviamente. Los hombres ahí se lo comen. No, sí hay hombres que lloran también, no. Pero ella dice, yo lloro y le digo al Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo más. Yo no puedo seguir en esta lucha. La lucha es tuya, le dice a Dios. Tú eres un gran guerrero. No tengo fuerzas para luchar con esas personas. Así que te entrego esta lucha a ti, para que tú luches por esta situación. Y el Señor, ella dice, ha sido fiel respondiendo a esta oración. Fíjense, es una mujer en un país africano como Camerún, donde está sirviendo al Señor en medio de su trabajo, donde ha decidido hacer una unión entre su vida espiritual y su vida, por así decirlo, secular, y ser cristiana en el lugar donde está, haciendo una diferencia en su trabajo. Y eso es lo que queremos animarlos en el día de hoy. Porque, ¿sabes? Nos damos cuenta de que tú solo estás en la iglesia 2 horas, 3 horas a la semana. Sin embargo, tu contrato laboral dice que tú debes estar 45 horas en tu trabajo. Si es que llegas a la hora y te vas a la hora. Pero la realidad en Chile es que mucha gente además hace horas extra. Además, aquí estoy rodeado con pura gente linda. Mira a tu lado la gente linda que está sentada. Gente cristiana, gente que ama al Señor. O por lo menos que está interesada. En tu trabajo, no. Y entonces ese es el mejor lugar donde tú puedes hacer una diferencia. Ese es el lugar donde Dios te ha puesto hoy día y donde queremos animarte a que hagas algo tremendo con la ayuda de Dios. Y para eso entonces quiero llevarlos a esta historia de Daniel. Daniel es genial, a mí me encanta. Y bueno, aunque Tana me spoileó el sermón contando la historia de Daniel en el Foso de los Leones, que es la historia que quiero contarles hoy día, y sé que es una historia muy conocida para mucha gente, pero por si no, o por si se le ha olvidado, quiero contárselas. Esta historia transcurre cuando todo el pueblo de Israel, los reinos que habían sido llevados como refugiados, podríamos decir, hasta Babilonia. Y ahí en Babilonia entonces muchas personas del pueblo de Israel, sobre todo los más inteligentes, los más bonitos, incluso dice en la Biblia, habían sido llevados para que aprendieran. Esta gente que era como inteligente, las agarraron y dijeron, bueno, vamos a enseñarles, vamos a aprovechar con ellos para que aprendan las cosas de Babilonia. Y ahí es donde parte entonces este primer grupo pequeño en la Universidad de Babilonia, en el capítulo 1 de Daniel. Pero después sigue. Resulta que además cae el imperio de Babilonia y aparecen los persas, los medos y persas. Y entonces pareció los cambios de gobierno, ¿ya? Cuando estaba a la izquierda, después vino la derecha, después vino la izquierda de nuevo. Y fíjense que increíblemente hay gente que se ha mantenido, independiente del gobierno de turno. Y Daniel parece ser uno de esos, que se mantuvo trabajando como un servidor público en medio de estas circunstancias, estos cambios de reinos o de reyes. Y es interesante que esta historia que les voy a contar de Daniel en el Foso de los Leones ocurre cuando ya Daniel es viejo. No sabemos con exactitud qué edad tendría, pero probablemente estaba sobre los 60 años.
quizás algo así como listo para jubilar. Sin embargo, su fe es nuevamente probada. Así que si tú estás muy contento porque te queda poco para jubilar, ojo, no es ninguna garantía aún. Y entonces mi pregunta también para ustedes, ¿cuándo decidiste por última vez servir a Dios en cualquier situación en que existiera una verdad alternativa? ¿Estás atento a lo que está ocurriendo en tu trabajo hoy? Daniel al parecer sí lo estaba. Él estaba bajo el reinado de Darío, rey de Persia, y fíjense que Darío instituyó estas políticas internas donde él determinó que iban a haber 120 sátrapas, como gobernadores pequeños, e iba a poner a 3 administradores, habían 3 administradores sobre esos 120. Una jerarquía muy básica y muy simple para el reino de Persia en ese momento. Pero ¿saben? Dice la Biblia que Daniel era tan bacán que él estaba pensando, el rey Darío estaba pensando en ponerlo por sobre los administradores, por sobre los sátrapas. O sea, había una posibilidad de ascenso evidente para todos. Fíjense en la reputación que tenía Daniel con respecto a sus capacidades. Daniel es un tipo fuera de serie, donde a él lo ponían la cosa iba para arriba. Dice la Biblia que había en él un espíritu superior. ¿Se ha dado cuenta a veces cuando usted está trabajando con alguien y usted dice, oh, este loco sabe? A veces uno trabaja con otro y dice, oh, Señor. Pero Daniel sabía. Pero ¿saben? Daniel no se queda solamente ahí durmiendo los laureles de que, soy muy bacán, fui el mejor en la universidad, sino que además es diligente, trabaja duro. Es interesante porque cuando Darío ve a Daniel, dice que se distingue por sus extraordinarias cualidades administrativas. O sea, el tipo trabajaba, había una meta en el reino y él se esforzaba por llegar a esa meta y buscar las soluciones a los problemas que había. Sabían que Daniel no se iba a vender y los subalternos también sabían que Daniel no se iba a vender. Entonces no había por dónde pillarlo. Fíjense que hay el testimonio también de una secretaria que en algún momento llaman al jefe de esta secretaria y entonces el jefe aparece ahí y le dice, dile que no estoy. Me imagino que nunca les ha pasado eso. Entonces la secretaria toma su teléfono y lo baja y dice, no puedo decirle eso porque si no tú después no vas a saber cuándo yo te voy a estar mintiendo. El jefe quedó así mirándolo, así como, ya te lo voy a dejar pasar. Y a la semana siguiente vino otro jefe de otra sección y le pregunta a esta secretaria, le dice, oye, ¿tú estarías dispuesta a hacerme este favor de firmarme esto? No importa que no lo haya visto tu jefe y todo eso. Y ella lo queda mirando y le dice, no puedo hacer eso, porque si no, tú no vas a confiar en mí y mi jefe no va a confiar en mí después. Ya, le dice este jefe, solo te estaba probando. ¿Y cuántas veces no nos hemos enfrentado a esas pruebas sutiles? Pequeñas, ¿no? Para saber qué tan confiables somos. ¿Hacia dónde están tus lealtades? Parece que Daniel había enfrentado estas pruebas y fíjense, había salido airoso de todas ellas. Pero, aunque era fuera de serie y aunque era íntegro, eso no fue un impedimento para que fuera probado, para que cayera bajo el dolor de enfrentar odios y ataques injustos. Y eso es lo paradójico para nosotros cuando estamos trabajando, porque decimos, ok, yo estoy tratando de ser honesta, de ser leal, y sin embargo
vienen todas estas pruebas en contra de mí. ¿Por qué? Justamente por eso. Justamente por eso. Porque estás actuando con honestidad y con integridad. Fíjense que Pedro después retoma este tema. Bueno, hay muchas partes en la Biblia donde se vuelve a hablar de este tema, pero Pedro dice, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea el rey como jefe de Estado o a los gobernantes. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pero que sea su vida honorable lo que haga callar a la gente. No puedes hacer una diferencia entre tu vida secular y tu vida cristiana. Toda tu vida es para la obra de Dios. Por eso debes ser íntegro también en tu trabajo. Que no se te olvide. Bueno, y viene la prueba, ¿no? Este momento que yo les digo, estos ataques, odios injustos que recibe Daniel. Y entonces estos colegas suyos idean frente al jefe y le dice, rey, mira, ok, tú diste permiso que cada uno vaya a adorar a sus dioses, pero deberíamos hacer un decreto que obligue que las personas solo te adoren a ti, finalmente. Y el jefe... O sea, porque obviamente los colegas de Daniel les decían, porque tú, oh rey, eres tan lindo, tú, oh rey, eres tan capaz, tú, oh rey, eres fantástico. ¿Conocido gente así, de repente? Una espinita cualquiera, uy, ahí se me cayó el carné con referencia al happening con Ja. Pero así, lambiscón totalmente. Y el jefe se lo creyó. Entonces firmó su decreto y sabía que nadie podía adorar a otra persona excepto a él. Y entonces Daniel sabe esta situación y sigue haciendo lo que hacía todos los días. Se fue a su casa, abrió la ventana que daba hacia Jerusalén y oró a su Dios. No una vez, no 2 veces, sino que 3 veces al día. Probablemente esa vez alcanzó a orar solo una, porque estos colegas lo fueron a acusar de inmediato. ¿Pero por qué? ¿Por qué viene esta prueba o esta situación? Primero, celos. ¿Ha sentido celos en el trabajo? ¿O ha tenido alguna vez usted celos de alguien en el trabajo? Cuando a veces pasa esta situación de que hay un puesto que viene, saben que alguien va a salir, ¿no? Que va a haber un cambio, una reforma, y de pronto ascienden a tu colega, que lleva menos años, que quizás sabe menos que tú, y al cual más encima tú le ayudaste. ¿Qué hora estuve, no? Y sí, se generan celos, obviamente, porque tú estás esperando que alguien considere lo que has estado haciendo todo este tiempo. Daniel iba a ser ascendido y eso causó celos en el grupo que estaba. Fíjense también que en este caso había racismo. Y eso es terrible y creo que es un punto crucial en este momento en Chile, el tema del racismo. En el versículo 13, que ustedes no lo tienen en sus hojitas, pero está en el capítulo 6 de Daniel, dice que los colegas se refieren a Daniel como el que venía de los hijos cautivos de Judá. Pero saben que eso ya había pasado más de 50 años. Era gente que vivía ahí en Babilonia más de 50 años. Sin embargo, esta gente, estos sátrapas, estos administradores, están diciendo, mira, ese que es extranjero. Yo sé que en esta iglesia hay muchos extranjeros y damos gracias a Dios por ellos. Y nos alegramos que estén aquí con nosotros. Pero entonces mi pregunta es para los chilenos. ¿Cómo te has sentido cuando personas de otro país han llegado a ocupar cargos relevantes en tu empresa? ¿O acaso has tenido una actitud racista hacia ellos?
¿Los has mirado en menos? ¿Saben ustedes que hay muchos de nuestros hermanos que vienen, sobre todo de contextos latinoamericanos, probablemente tienen mayor cantidad de años de estudio que usted? Sin embargo, el proceso de reconocimiento de los títulos acá es algo bastante engorroso y cuesta mucho hacerlo. O no me diga que usted es de los que está diciendo de que son los inmigrantes los que están quitándole el trabajo a los chilenos. Si usted está pensando eso, o peor aún, diciendo eso, por favor, venga a hablar conmigo al final de la prédica. Vamos a mostrarle unos numeritos por ahí. Que no es el tema hoy día, pero sí quiero hacerlo notar porque creo que el Señor nos está dando una oportunidad tremenda de servir a nuestros hermanos en Latinoamérica al recibirlos aquí en Chile. Y damos gracias porque el Señor está dando una economía que permite hacer eso. Y no olvidemos que quizás en algún momento nosotros mismos podemos ser extranjeros en nuestra tierra. Bueno, y el rencor, finalmente, cuando no encuentras nada de qué acusar a la persona, de este igualado que cree que es igual que nosotros, aunque es un extranjero, finalmente la verdad, la honestidad, la integridad y la bondad no son bienvenidos en este mundo laboral. ¿Cuál es el testimonio de Daniel? Porque el tema es que cuando Daniel decide igual ir a orar a su casa, y más encima, yo diría que es poco estratégico, pero bueno, no, él abre las ventanas. Que no quede duda que yo estoy orando a mi Dios porque así lo he hecho toda mi vida. Probablemente era más difícil para Daniel dejar de orar que seguir orando, porque era algo que lo tenía internalizado. Y entonces cuando sus colegas lo ven, van a acusarlo y le dicen al rey, rey, ¿te acuerdas que ayer tú sacaste un edicto? Mira, Daniel lo incumplió. Tú tienes que llevarlo, tienes que mandarlo al foso de los leones. Y el rey complicado porque recién ahí se da cuenta de cómo le habían metido el dedo en la boca, que a veces pasa con algunos jefes. Recién, cuando ya se metió la pata, se dan cuenta. Hay que orar por los jefes. Dice, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que echar a este tipo, que es mi mejor trabajador, echarlo en el foso de los leones. Y entonces Darío se complica entero, pero tiene que cumplir su palabra en este caso. Y fíjense el testimonio de Daniel. Primero lo que ya les decía, sigue orando. Él no va a transar con el tema de la oración. Y fíjense, esto de abrir las ventanas y orar hacia Jerusalén, nuevamente no tiene nada mágico, pero sí es recordar que su vida, la vida de Daniel, giraba en torno a Dios. Él estaba trabajando, pero él iba y oraba 3 veces al día, y no para bendecir los alimentos, porque a veces no la sacamos con eso. No solamente en la noche cuando se iba a acostar. Él tenía momentos de oración, momentos de intimidad con Dios, 3 veces al día. Daniel era sal y luz en el mundo secular en que se movía. Pero eso lo conseguía no por venir solamente el domingo a la iglesia 2 horas, sino porque estaba en contacto con Dios 3 veces al día. Sino, ¿cómo vas a ser sal y luz si solamente tu relación con Dios se da el domingo de 11 a 1? Así que esa oración no era simplemente escapismo. Voy a orar para no tener que hablar con nadie en mi trabajo, entonces me van a ver orando y nadie va a venir a hablar conmigo. No, sino que era su forma de transformarse él primeramente y transformar el entorno donde estaba. El milagro final, Daniel es echado en el foso de los leones y Dios hace el milagro. Cierra la boca de los leones, manda un ángel y cierra la boca de los leones. No tengo idea si ese día los leones estaban de ayuno, estaban a dieta, no sé qué pasó.
Estos leones en general, el tipo venía cayendo y los leones se tiraban y lo destrozaban y se lo comían. Esa era la realidad. ¿Qué pasó con los leones? No tengo idea, pero los leones no se lo comieron. Y entonces tenemos vislumbramos aquí una imagen de la resurrección de Jesús. El mismo hecho, puesto en el foso, puesto en la tumba Jesús, la piedra movida y sellado, un rey Darío que no podía dormir. Así que muy temprano en la mañana vino a ver qué había pasado y el milagro ocurre. Descubre Darío que frente a la muerte, Dios da vida. Y fíjense esto tremendo que sale en las Escrituras, que es la declaración final de este jefe Darío. En los versículos 25 en adelante de ese capítulo 6 que yo les estoy hablando, dice así. Darío, envió a todos estos articuladores de esta trampa en contra de Daniel, los mandó a ellos al foso de los leones. Y Darío saca otro edicto, otra proclama, otra ley que dice lo siguiente: paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. Imagínense, esta proclama la hace el jefe de Daniel. Imagina a su jefe en este momento haciendo una proclamación así acerca de Jesucristo, acerca de Dios mismo. Y fíjense cómo lo identifica, dice el Dios de Daniel, porque ese es el Dios al que hay que servirle. ¿Qué dirían en su trabajo? ¿Dirían el Dios de Dino, el Dios de Ricardo, el Dios de la Francisca? O mejor, no hablemos del tema. ¿Qué pasa entonces cuando salimos de la iglesia? ¿Qué pasa en estas 45 horas semanales que tenemos en el trabajo? ¿Dónde puede ser sal y luz de forma más concreta? ¿Cuál es tu contexto? A lo mejor tu lugar de trabajo puede ser tan variado, puede ser una oficina, una empresa, el retail, las fuerzas armadas, colegios, pequeñas y medianas empresas, hospitales, centros de salud. Se me olvidan cuántos lugares pueden haber donde tú estás trabajando. A lo mejor eres un emprendedor, pero estás trabajando. ¿Cuál es tu reputación? ¿Qué hay de tus capacidades? ¿Te alegras porque simplemente sacaste el título? Rajuñando, pero salió el título. ¿Y en tu trabajo eres el último en llegar y el primero en irte? ¿Cuáles son tus capacidades que Dios te ha dado y que quizás no estás administrando de la mejor forma hoy día? ¿Qué hay de tu integridad? Desde robarte el masking tape hasta cosas más graves, porque alegamos contra la corrupción, pero ¿qué tan corruptos somos nosotros en nuestro trabajo? Jefe, deme permiso para ir a una actividad de la iglesia. Total, de ahí arreglamos después. Pero si es para la iglesia, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son nuestras pruebas? Creo que Alejandro hablaba de estos climas laborales que son pesados, que tú te levantas en la mañana y tú realmente a veces preferirías estar sin trabajo que ir a ese lugar. ¿Cómo puedes hacer una diferencia ahí?
¿Qué puedes hacer para cambiar ese clima laboral? ¿Tu reputación es de creador de chismes o bajar el nivel de esos rumores que se esparcen? A lo mejor la gente va a contarte justo las cosas porque sabe que tú eres caja de resonancia y contigo se entera toda la empresa. Y tú crees que las estás haciendo de oro. O a lo mejor eres un cristiano submarino, ¿no? Nadie sabe. Vas a tu trabajo, te metes, de repente Semana Santa, sí, Eduardo es cristiano, entonces, perdón, sí, yo soy cristiano. Nadie sabe nada. Mejor no saber. Así, si te equivocas, no voy a deshonrar al Señor porque nadie sabe que soy cristiano. Las pruebas en nuestro lugar de trabajo van a venir. Así que prepárate. Si todavía no las estás enfrentando, prepárate hoy. Piensa, reflexiona, ¿dónde pueden estar las áreas más débiles en tu vida personal y también dentro de tu empresa? Porque de pronto el tema del manejo del dinero no es un tema en tu empresa. Por ende no vas a tener situaciones de corrupción tan evidentes en esa área. Pero sí puede ser un tema importante el trato a las personas. Cómo se desenvuelve el clima laboral de manera que las personas sean consideradas, que no sea solamente un tema de recursos humanos, sino que sea un tema tuyo como trabajador de ese lugar. Prepárate para las pruebas que van a venir. Y nuestro testimonio, entonces, ¿es consecuente en tu oración? ¿O solamente te preocupas de orar previo a los alimentos nomás, así como que nadie cache? Rapidito, listo. ¿En tus relaciones con tus colegas hay realmente una vinculación real? ¿Te importan ellos o solamente los utilizas para las cosas que tú tienes que lograr? Quiero hacer un breve paso por el tema de un marco de referencia bíblico acerca del trabajo. El trabajo es un castigo de Dios, pero ahora es un milagro tener uno, dicen. Y ahí sale una imagen de Dios diciéndote, ganarás el pan con el sudor de tu frente, si a eso vengo a que me des trabajo, es el chiste. Pero fíjense, esa es una errada creencia. El trabajo no es castigo de Dios, lo siento. Lo siento si el que pensaba que una vez que lleguemos al cielo vamos a estar todos echados en una hamaca. Se me ocurre que va a haber algún momento para hacer eso, no lo sé, no estoy planificando esa fiesta. Pero fíjense, cuando Dios crea a Adán y Eva, les da trabajo que hacer. Y parece que Adán lo hace muy feliz. Y no sé si cuántos de ustedes tendrán la dicha de tener un trabajo que sí les gusta. No hay nada más genial que trabajar en algo que sí disfrutas, que no significa que no sea difícil, que no significa que no tengas problemas, pero trabajar en algo que te gusta hacer. Eso es genial. Es realmente un regalo. Pero cuando entiendes que no es un castigo divino, ya empezamos a tratar de ver la cosa con diferentes ojos. Tu trabajo secular es importante para Dios. Por eso te dio las habilidades para que estudies lo que estudiaste. O para eso también te puso en el lugar donde estás. A veces uno dice, pero Señor, ¿por qué? Pero a veces eres tú la persona necesaria para estar ahí. Si es que dejas que Dios te use, obviamente. Porque si no quieres que pase nada, el Señor no te va a forzar. Pero si Dios te ha puesto en el lugar donde estás, es por algo. ¿Podrían vislumbrar qué es lo que Dios podría hacer con ustedes en el lugar de su trabajo?
Y lo siento aquí con las personas que en este momento quizás están desempleadas o que ya han jubilado. Esto también tiene incidencia, obviamente, para otros momentos de la vida. Y particularmente hoy día estoy hablando de las personas que están trabajando o que están en edad laboral. Pero eso no significa que las personas que ya jubilaron no estén llamadas por Dios a hacer algo. También es cierto eso. El trabajo es parte del plan original de Dios para el ser humano. Como les decía, Adán tuvo un trabajo y lo hizo bien, le puso nombre a todos los animales. A la vaca, vaca, al elefante, elefante. No era giroscopio o algo así, no, era jirafa. Lo hizo muy bien. Y cuando decimos este concepto, ¿te ganarás el pan con el sudor de tu frente? Sí, o sea, hay también una parte que implica el sufrir. Pero la idea original de Dios era que disfrutáramos, que estemos contentos con lo que estamos haciendo. Y fíjense algo importante, sí, dentro de todo, como dicen en sus hojitas, pero tu llamado primario es a ser un hijo de Dios. Recién cantábamos, ya no soy esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios. Y es cierto, independiente de lo que seas, independiente si ya estudiaste algo que no te gustaba y estás trabajando en eso porque hay que hacerlo, tu llamado principal es a ser un hijo de Dios. Y como hijo de Dios recibes la invitación para hacer lo que Dios te está llamando a hacer. El trabajo de los hermanos y hermanas en Cristo debería ser apoyado donde quiera que estén e independiente de lo que hagan. Y a veces tenemos este problema con respecto al trabajo, que creemos que dentro de los trabajos hay trabajos espirituales y seculares. Entonces ser pastor es como así, después de arcángel viene ser pastor, aunque ya hay arcángeles también, ¿no? Sí. Bueno, en este contexto. Pastor sería lo más santo y agradable a Dios. Después vendría así como trabajar en la iglesia, así como la Tana. Esposa de pastor no hay, Gaby, lo siento. Pero bueno. Después vendría, no sé, trabajar en una organización misionera. Así. Y después bien abajo vienen, no sé, pues los médicos, sí, porque el médico, mientras no trabaje con un ISAPRE, no hay problema. Y así seguimos desglosando bien más abajo los abogados, entre medio de los profesores, y así vamos bajando, hacemos una jerarquía. Pero fíjense que no es así. No hay trabajos más santos que otros. Todos sus trabajos como ingenieros, como chef, como enfermeras, como lo que sea, deberían ser apoyados por la misión, como una misión que estamos haciendo afuera. Porque fíjense que, y si vemos la siguiente, el lugar de trabajo es un contexto para el crecimiento espiritual del ministerio y para el evangelismo. Aquí no pensamos que solamente hacemos evangelismo cuando tenemos un cuellito clerical, por explicarlo de alguna manera, y después cuando nos ponemos corbata dejamos de ser cristianos. Somos cristianos siempre. Pero lo que es importante es que el trabajo jamás debería convertirse en tu ídolo. Aunque seas fuera de serie en tu trabajo, aunque seas el más bacán, no puede transformarse en tu ídolo. Y ese es el problema hoy en día con todas las cosas que estamos haciendo acerca del trabajo. Y como necesitamos plata, trabajamos más. Y como estamos endeudados, tenemos que trabajar aún más. Y el trabajo se transforma en nuestro ídolo y literalmente en nuestro Señor. Porque depende de lo que el trabajo diga, es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cuáles son ideas entonces para mantener la conciencia de su fe en el trabajo? Lo puse ahí como el ritmo, el recordar y el revisar. Son ideas básicas, muy sencillas, pero quizás a ti te pueden servir. Si no te sirven, deséchalas, no hay problema. Eso no es la Biblia. Pero crea deliberadamente un ritmo en tu día para orar por tu trabajo. Daniel lo que hacía, iba 3 veces a su casa, probablemente vivía muy cerca, abría las ventanas y oraba. Quizás tú podrías decir, como lo puse aquí, voy a orar por mi trabajo desde Irarrázaval con Vespucio hasta Irarrázaval con Pedro de Valdivia.
si es el camino que sigo. Y entonces yo cruzo acá y empiezo a orar por mi trabajo. Probablemente los primeros días se te va a olvidar si no lo explicitas, pero si lo haces probablemente te vas a ir acostumbrando y ya no vas a orar solamente cuando haya problemas en tu trabajo, sino que vas a orar siempre por tu trabajo. Ten algún recordatorio físico de tu fe en la oficina, no para canutear, sino para ti, para cuando quieras mandar a buena parte a tu jefe, que haya algo que te ayude a recordar tu fe. Puede servirte también para hablar a otros de Jesús, pero que te ayude a ti a mantener cuando no te aprobaron el proyecto, cuando sabes que hay momentos en que van a despedir gente. De pronto algo te puede servir para recordar que sigues siendo cristiano en tu lugar de trabajo. Y revisar, ¿por qué no?, el camino a tu trabajo o desde tu trabajo. Puedes escuchar la Biblia en MP3, puedes hacer un devocional, un plan de lectura de la Biblia, escuchar los podcasts con los sermones de Encuentro con Cristo. Formas que te ayuden de alguna manera a seguir conectado con el hecho que sigues siendo cristiano de lunes a viernes y no solamente el domingo de 11 a 1. Finalmente, quiero llevarles, aquí dice 3 cosas para pensar con más detenimiento. Algunos me van a odiar por hablar de este tema que tiene que ver con la economía, pero creo que es importante. No voy a ahondar mucho más allá en esto, pero tenemos primero el concepto de la microeconomía y que son las elecciones morales individuales que ustedes hacen en cuanto a su economía. Hay muchas situaciones que ocurren muy rápido en nuestro trabajo, las cuales no tenemos tiempo de pensar. Las relaciones entre nuestra vivencia de la fe y lo que está ocurriendo afuera. ¿Cómo te preparas con un marco de referencia bíblico para eso? ¿Cómo saber cuándo estás efectivamente robando? ¿Cuándo estás dando falso testimonio o mintiendo? ¿Quién te ayuda a lidiar con esos asuntos? Esas decisiones micro en lo personal deberías empezar a pensarlas previo a. Trata de imaginarte, quizás algún colega se ha enfrentado con una situación difícil. Quizás puedes pensar en esa situación, cómo tú como cristiano responderías a esa situación. La mesoeconomía, subimos un nivel más, los asuntos éticos y morales asociados con el funcionamiento de organizaciones o instituciones y las relaciones entre negocio y Estado, entre los negocios y la sociedad. Sabemos que el lucro, y por eso les decía que alguien me va a odiar en su momento, el lucro es algo legítimo, pero no puede ser el único objetivo de tu empresa. ¿Cuál va a ser las responsabilidades que tu empresa va a tomar con el contexto, con la comunidad en que esta organización está inmersa? ¿Estás diciendo algo por eso? ¿O ni siquiera lo has pensado? Si ni siquiera lo has pensado, dice 3 cosas para pensar con más detenimiento. Anótalos, guárdalos. Hay distintos acercamientos a este tema y podemos conversar. Hay gente que está interesada en conversar estos temas, piénsalos. Y finalmente la macroeconomía. Y aquí hablamos de las implicaciones morales del capitalismo como un sistema económico. Nuestro rol desde la iglesia, para mí aquí que este es mi trabajo, por así decirlo, es hablar proféticamente contra cualquier tipo de sistemas, no solamente el capitalismo, pero contra cualquier tipo de sistema que atente en contra de los más pobres, de los desposeídos, de las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Yo me voy a parar aquí y tengo que hablar con eso, porque eso es lo que habla la palabra de Dios. Tengo que decirlo. Pero ¿saben? Yo solamente puedo animarlos a que ustedes hagan algo en su lugar de trabajo. Yo no estoy en su lugar de trabajo, por ende ustedes tienen que hacer algo. Si no lo hacen ustedes, ¿quién? Y quiero terminar esta prédica comentándoles algo que me pasó esta semana. No sé, ¿cuántos de ustedes reciben el más allá del domingo? ¿Pueden levantar su mano? Gracias. Hay varios que no lo reciben. Si usted quiere recibirlo, puede anotarse en el mesón de bienvenida.
Y entonces cuando Tana, porque Tana es la que me pide nos pide a todos que enviemos las preguntas previas y las respuestas. Ah, espérate, debí haber preguntado. ¿Quiénes reciben el Más Allá del domingo y quiénes lo leen? Esa era la pregunta que tenía que hacer. Bueno, entonces yo estaba ahí escribiendo y yo decía, ¿quién leerá esta cuestión? ¿Quién? Trataba de pensar en sus rostros y decir, ¿quién lo hará? Y estaba muy frustrada haciéndolo, porque es eso, ¿no? Es como invertir tiempo en pensar. Ya, lo hice, se lo mandé. Tana lo envía y en la práctica dentro del mismo día me llega un correo. Y casi lloro, porque yo le dije al Señor, Señor, esta cuestión, si nadie la lee, ¿para qué tengo que hacerla? Y me llega este correo de mi querida amiga Carolina Navarro, que sí lo había leído. Gracias, Carito, por haberlo leído. Y fíjense, miren lo que ella me cuenta. Dice, viendo Más Allá del domingo y reflexionando en las preguntas que nos preparan para este domingo, donde puntualmente se hace mención al tema del trabajo, te comparto mis pensamientos para que si son útiles te los uses. Y ella me cuenta su historia ahí. Estoy a cargo de gestionar los reclamos y solicitudes de los usuarios de un centro de salud familiar, más conocido como consultorio, un servicio público con escasos recursos, pero en una de las comunas más adineradas del país, donde la pobreza encubierta y el aparentar un estatus hace lo suyo. Estas últimas semanas me ha tocado resolver casos en los que realmente uno ve que se puede hacer más que simplemente responder una carta dando las excusas o justificando el reclamo atendido. Uno, acompañar a adultos mayores en su soledad y abandono, no pocas veces autoimpuesto, para tenderles una mano en solicitar una hora de atención médica, pues no entienden la grabadora que se utiliza ahora y quieren volver al sistema antiguo, trabajando con adultos mayores. Dos, formar una mesa de trabajo con pacientes transexuales para acordar políticas de trato y resolver sobre el acceso a las prestaciones de salud que se deben brindar según género, más allá de la identidad sexual. O sea, aquí está donde las papas queman. 3, discutir sobre el trato y la inclusión que debemos tener hacia los indigentes que se han multiplicado a los alrededores de nuestro centro, con un equipo de salud que no quiere o no sabe cómo abordarlo y unos pacientes que deshumanizan a estas personas y se violentan unos a otros. Carito además me dice, aquí es cuando me detengo y digo, gracias a Dios me tienes aquí, con todas mis imperfecciones, mis defectos y mis propios pecados. Amo el lugar donde trabajo, amo a mis compañeros de trabajo con sus propios defectos y que algunos también están enamorados de esa locura que es el servicio público. Y mi oración es que me permitas ver cada conflicto con tus ojos y que incluso pueda llevar la luz de tu palabra a quienes lo requieran. Librarme de desensibilizarme y que llegue a no importarme los problemas que vea. Si alguna vez permites que me pase algo así, dame el valor para dar un paso al costado, dice Carolina en su oración. Y fíjense, yo decía, eso es lo que ustedes están enfrentando. Quizás algunos desafíos mucho más vanguardistas que otros, pero finalmente es cómo ser un testimonio en su lugar de trabajo. Mi oración es que el Espíritu Santo les dé la habilidad de ver dónde Dios los está llamando a hacer una diferencia en el lugar donde están. Quiero invitarlos a ponerse de pie. Fíjense, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo y quiero que oremos, tengamos un tiempo de oración por quienes están pasando por un momento, digámoslo así, difícil en su trabajo. A lo mejor es porque se tienen que cambiar de trabajo, porque están sin trabajo, porque el clima laboral es pesado, o hay situaciones que a veces nos cargan mucho con respecto a nuestro trabajo. Si tú estás en una condición así, te invito a sentarte para que las personas que estemos alrededor podamos poner la mano sobre ti y podamos orar por ti. ¿Te parece? Entonces, si tú estás pasando por un momento difícil en tu trabajo o estás sin trabajo, te invito a sentarte para que podamos orar e interceder por ti. ¿Ok? Gracias. Oremos. Señor, gracias por esta historia maravillosa de Daniel.
Gracias por encontrar en tu palabra que estos momentos difíciles realmente los vivimos más allá de lo que podemos imaginar. Y hay situaciones tan terribles que realmente nos sentimos en el foso de los leones. Señor, pero nuestra esperanza no está puesta en nuestro trabajo, ni en nuestros jefes, ni siquiera en nosotros mismos. Nuestra esperanza está puesta en ti. Y creemos que tú quieres usarnos para hacer una diferencia en nuestro trabajo. Padre, hoy día intercedo primero por aquellos que están sin trabajo, que están buscando una nueva fuente laboral, que tú proveas un lugar donde ellos puedan ser sal y luz. Y también te pido por mis hermanos que están pasando por momentos difíciles en su trabajo, de incertidumbre, de mal ambiente laboral, que tú puedas darles nuevas luces, nueva visión de cómo ellos pueden hacer la diferencia en ese lugar. También te doy gracias por aquellos hermanos que aman su lugar de trabajo y que están conscientes del llamado que tú les has hecho. Señor, recordamos la historia de Minet y queremos recordar que la lucha es tuya. Lucha tú por nosotros, sobre todo cuando enfrentamos situaciones difíciles. Ayúdanos a ver cómo tú vas a cerrar la boca de los leones y cómo nos sorprenderás al dar vida en medio de tanta muerte. Bendícenos, Señor, y úsanos para hacer una diferencia. En el nombre de Jesús, amén.